Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Hoja en Blanco, el podcast constitucional de Idea País. Soy Jorge Hager, director del área constitucional de Idea País, y hoy conversaremos con Christopher Martínez, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Loyola, Chicago, y es académico de la Universidad Católica de Temuco. El tema será acerca del debate en torno al régimen de gobierno en Chile en el contexto del comienzo de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Christopher? Un gusto saludarte. Estoy muy bien, Jorge, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias a ti. Bueno, primero que todo, Christopher, en el contexto del debate constitucional me interesa mucho saber tu opinión acerca de las posibles razones por las cuales hoy nos enfrentamos a un posible cambio de régimen. ¿Qué pasa con nuestro régimen presidencialista actual? ¿Tiene problemas para que exista estas ansias de cambio por un régimen nuevo? Yo creo que eso uno lo puede resumir como en tres factores. Yo creo que el primero, siempre ha existido un grupo organizado que ha mantenido abierta la discusión sobre el reemplazo del sistema presidencial, especialmente por unos años presidencial. Yo creo que la alternativa del parlamentarismo ha quedado un poco desahuciada, por lo menos en el debate. Eso sería uno. Segundo, yo creo que se está tratando de echar la culpa al sistema presidencial, a la división de poder entre el presidente y el Congreso, de la crisis que hemos estado viviendo en los últimos años. Y la verdad es que, en mi opinión, no es una crisis del sistema en términos del sistema presidencial, más una crisis de la política, de los actores, de los partidos y de las relaciones que habían y de la imposibilidad de llevar a cabo cambios, que eso tenía mucho más que ver, por ejemplo, con los quórums que habían, con los bloqueos que posiblemente existían a través del Tribunal Constitucional, más que con la estructura de la forma de gobierno. Y lo último, yo creo que también esto se mezcla con el contexto actual, de que tenemos quizá una piñerización de la discusión en que estamos hablando de cómo quizás se ha debilitado un poco la presidencia y que por tanto la gente querría cambios y uno de esos cambios que suena muy bien y que en términos simbólicos muy poderoso es cambiar el régimen. Claro. Es muy difícil, como dicen, defender al sistema presidencial con Sebastián Piñera a la cabeza de la presidencia, o como se ha hablado tanto de la figura presidencial que tanto hemos perdido en este último tiempo. Pero pasando a otra pregunta, hemos visto como muchos académicos, como es tu caso, que han visto con cierta perplejidad la multiplicidad de voces pujando por transitar hacia un régimen semipresidencial o parlamentario en algunos casos. ¿Hay razones para creer que este cambio podría ayudar a que tengamos mayor gobernabilidad y cooperación entre las fuerzas políticas o que provea de mayores válvulas de escape para salir de las crisis políticas? Mire, yo creo que hay una suerte de creativismo institucional, en realidad, de comenzar a ensayar o de plantear ideas que pueden sonar muy bien en el papel, pero que en el fondo uno sabe que los arreglos institucionales cobran vida propia, que hay efectos que las personas que los diseñaron no los vieron, no fueron incapaces de verlo en el momento. Entonces, incluso los efectos más deseados o las ventajas que uno más espera pueden no ser tal en el tiempo, en las décadas siguientes. Y en ese sentido llama la atención profundamente, yo creo que un poco con la superficialidad que se ha abordado el tema y que yo creo que a medida que nos vamos acercando al trabajo de la convención, se está tomando mucho más en serio. Quizás yo creo que por eso era ese enfoque que existía. Pero en el fondo se asumen dos conceptos y dos diagnósticos que para mí son incongruentes. Uno es de que hay que cambiar el sistema presidencial porque concentra mucho poder, lo que se denomina siempre el hiperpresidencialismo. Se toma una característica del sistema, del régimen político y se le atribuye incorrectamente, en mi opinión, a lo que es el concepto de poder presidencial, que son dos conceptos distintos, régimen político y poder presidencial. Y se asume que el presidente es todopoderoso y que por tanto habría que movernos a un sistema que le quitara poder al presidente. Curiosamente, a los sistemas que nos queremos mover, como el sistema semipresidencial y el parlamentario, esos sistemas le entregan muchísimo más poder al Ejecutivo. No sé si es significativamente mucho más poder, pero definitivamente no lo reduce. Y eso es una curiosidad. Y segundo, frente a este hiperpresidencialismo surge otro diagnóstico que es totalmente contrario al hiperpresidencialismo, es decir, que existen muchos bloqueos, que tenemos problemas para llegar a acuerdo en el Congreso entre el presidente y el Congreso y que por tanto necesitamos un sistema que facilite la cooperación. Es decir, tenemos un sistema, un diagnóstico que por lo menos proyecta un presidente muy poderoso versus un escenario en que el presidente no puede imponer su voluntad en el Congreso y en realidad esos dos diagnósticos son incongruentes y por tanto yo me quedaría con lo segundo, de que ha habido algún grado de dificultad profundo en términos de lograr avances en reformas significativas en el Congreso, pero no por desacuerdo entre el presidente y el Congreso, sino que por las trabas que habían, los altos con la supermayoría y también otros órganos como el Tribunal Constitucional.
Sí, así parece ver como que, si uno mira hoy día la Constitución, parece ver como que el presidente es como todopoderoso, ¿no? Que tiene múltiples facultades, tiene las urgencias, tiene las iniciativas exclusivas de ley en muchas materias, pero sin embargo vemos que en la práctica parece como con esta misma crisis social que vimos, Sebastián Piñera al parecer no tenía tanto poder para enfrentar a lo que estaba pasando, o lo que se le llamó el parlamentarismo de facto, ¿cierto? Exacto, yo creo que esa es una muy buena caracterización de lo que nosotros estamos viendo. En la realidad, de alguna manera, desafía un poco esas visiones hiperpresidencialistas. Si hubiésemos tenido un sistema hiperpresidencial, Ricardo Lagos no hubiese reformado la Constitución, la hubiese cambiado totalmente. Michelle Bachelet no hubiese tenido tantas dificultades para impulsar sus reformas, que tuvo muchísimas dificultades en su segundo gobierno. Y Sebastián Piñera hubiese comenzado gobernando e incluso el estallido podría haber sido un escenario de protesta, pero no hubiese escalado más allá. Y nosotros sabemos hasta dónde nos ha llevado, e incluso Sebastián Piñera, luego del estallido, ha tenido muchísimas dificultades para conducir políticamente al país, no solamente frente al Congreso, sino que su último traspié, incluso con el Tribunal Constitucional. Entonces, es difícil ver que en una democracia como la nuestra tengamos un presidente que haga y deshaga supuestamente frente a un Congreso servil, que sea, así se ha descrito, un Congreso servil, ¿cierto? Que en el fondo básicamente sigue las decisiones del gobierno, y eso no es así. Perfecto, Christopher. Y cuéntame una cosa, ¿qué pasa en los países en que existen, por ejemplo, semipresidencialismo, como Francia? ¿Es una respuesta, crees tú, a combatir las críticas a este llamado poder concentrado, como en el caso chileno? Sí, el presidente en Francia concentra más poder que el presidente en Chile. Esa es una. Macron ahora en el fondo tiene mucho más poder de lo que tienen los presidentes, no solamente Sebastián Piñera, sino que otros presidentes en nuestro país. Precisamente porque en Francia ellos llegan a este experimento del semipresidencialismo por sus propias características históricas y también han ido moldeando el semipresidencialismo. De hecho, las reformas que introdujeron hace varios años buscaban evitar la cohabitación, y la cohabitación era un escenario de que de alguna manera limitaba el poder del presidente y hacía que entrara en conflicto con el primer ministro, ¿cierto? Ambos siendo de distinto color político. Ese era un elemento de freno, pero también ese elemento de freno era un elemento de conflicto intraejecutivo, un conflicto que nosotros en el sistema presidencial básicamente no tenemos. Nosotros tenemos un conflicto con posible conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin embargo, en los sistemas semipresidenciales, el conflicto al interior del Ejecutivo. Y ahora, sin cohabitación, el poder del presidente, que tiene capacidad para disolver en la Asamblea y que en el fondo tiene capacidad para nombrar al primer ministro, que además va a ser de su color político, obviamente eso lo deja mucho mejor pie. Pero hay dos distinciones súper interesantes que hacer, que los estudios sobre semipresidencialismo que analizan el grado de conflictividad entre el presidente y el primer ministro se han enfocado bastante en los tipos de semipresidencialismo, porque tenemos el sistema, por ejemplo, premier presidencial, que es cuando el presidente puede nombrar al primer ministro y el gabinete, pero cuya sobrevivencia depende de la asamblea, del parlamento, que es el caso francés. Y tiene otros casos en que el presidente nombra, pero también el gabinete depende de la confianza simultáneamente del presidente y del parlamento. En este caso, el gabinete y el primer ministro tienden a acercar posiciones hacia lo que es la posición del presidente y por tanto el poder del Ejecutivo es mucho mayor. ¿Ya? Tiene un rol mucho más importante precisamente porque la sobrevivencia del gabinete depende del presidente. Sin embargo, los otros casos en que la sobrevivencia depende solamente del Parlamento, ahí es donde se tienden a producir mucho más choque y conflicto entre el presidente y el primer ministro. Conflictos, por ejemplo, sobre cómo se está conduciendo el país, cómo se está llevando a cabo la economía, y especialmente conflictos de hasta dónde llegan las atribuciones del presidente y hasta qué punto comienzan las del primer ministro. Esos temas producen mucho choque y mucho conflicto entre el primer ministro y el presidente. Como te decía, esos problemas nosotros no los tenemos. Y esos países han experimentado a través del tiempo y han modificado sus constituciones para ir dando en el fondo cabida a ese espacio de dinámica. Así hemos visto. De hecho, el libro de Arturo Fontaine, el de La pregunta por el régimen de gobierno, describe muy bien estos dos tipos de semipresidencialismo y esa gran reforma constitucional que hizo Charles de Gaulle en algún minuto para reformar estos semipresidencialismos. Pero si tú tuvieras que elegir uno de estos dos sistemas, dado que quizás se dice que hay agua en la piscina para cambiar como dice Cristóbal Belolio, para cambiar a un semipresidencialismo, ¿cuál de estos dos modelos podría conversar mejor quizás con nuestra cultura política o con nuestro sistema político? Yo creo que, en términos estrictos, creo que ninguno conversaría mejor de lo que lo hace el sistema semipresidencial. Pero si tú me colocas en esa pregunta,
yo creo que el sistema premier presidencial, es decir, el sistema que en el fondo te garantiza más conflicto entre el presidente y el primer ministro, pero también es un sistema que ha estado asociado a mucho más estabilidad en términos, en términos políticos generales del sistema, y que además estudios recientes muestran que no lo hace mucho peor o no lo hace de manera tan diferente de cómo rinde un sistema parlamentario y presidencial, en términos, por ejemplo, de derechos humanos, de corrupción, de nivel de democracia, de efectividad del gobierno. Los sistemas parlamentarios, premier presidencial y el sistema presidencial como el nuestro, tienden a parecerse en términos de rendimiento, en eso son bastante equivalentes. El único que lo hace un poco peor en esos registros es el sistema semipresidencial en su variante presidente parlamentario. Perfecto, muy interesante. Pasando a otro tema que tiene mucha conexión con esto, pero es que parece difícil observar las críticas a nuestro sistema político solo quedándonos en el régimen de gobierno puro, por decirlo así, ¿cierto? Cuando esté afectado directamente por el sistema electoral y también por el régimen que tengamos de partidos políticos. Entonces, ¿qué opinión te merece esta mirada del problema? Y tomando en cuenta también que mientras el régimen de gobierno suele ser un tema estrictamente constitucional, como vamos a probablemente discutir en la próxima convención constitucional, el sistema electoral y de partidos políticos no es un tema estrictamente constitucional. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a hacer que estas dos, digamos, aristas del tema conversen? Sí, eso es algo definitivamente causa preocupación, precisamente por el estado del sistema de partidos y de los partidos en el caso chileno. Y esto no es después del estallido, sino que esto viene de mucho antes. Los temas de financiamiento a la política, distanciamiento de los partidos de la sociedad, de sus bases electorales, eso viene, ¿cierto?, de comienzos de siglo por lo menos. Entonces son problemas mucho más profundos y los partidos nuevos tampoco han sido capaces de afiatar o de generar escenarios en su electorado y a través del país de generar bases fieles o bases que trabajen en esa línea. Entonces tenemos problemas serios del sistema de partidos y de los partidos nuevos. Tenemos además un sistema electoral que está permitiendo una, quizás no hiper, pero una alta fragmentación en el Congreso y eso obviamente trae problemas no solamente en el sistema presidencial, sino que en la mayoría de los sistemas políticos, el sistema parlamentario también es problemático tener muchos partidos, ¿cierto? Y especialmente una convivencia de partidos antiguos debilitados y partidos nuevos sin mucho arraigo. Entonces, obviamente esa es una conversación respecto de cómo en el fondo se visualiza el próximo sistema de gobierno. En este sentido, yo creo que es importante entender específicamente qué queremos nosotros. ¿Queremos concentrar poder? ¿Queremos desconcentrar poder? Y en ese sentido, alguien podría decir que la fragmentación de partidos es algo natural, y yo creo que algo natural, y yo creo al escenario chileno. Chile tiene una tradición de varios partidos, y por tanto lo que habría que hacer es contener un poco esa fragmentación, no eliminarla, por ejemplo, cambiando un sistema mayoritario, que puede ser visto como que puede traer mucha más estabilidad, pero también se produce una distancia respecto a lo que es la política nacional, y esa hay que tener varias voces, que son las voces que existen realmente en nuestra sociedad. Pero lo más preocupante de esos dos, yo creo que de las tres factores que tú mencionas, dos están por lo menos, tienen un carácter favorable al diseño institucional. Nosotros podemos manipular la forma de gobierno y podemos manipular incluso el sistema electoral. El tema de los partidos es lo que queda mucho más abajo. Y eso es complejo. Yo en algún momento te confieso, yo miré con buenos ojos el sistema semipresidencial y escribí algo por ahí a favor del sistema semipresidencial hace varios años. Pero luego yo tuve una investigación que es la que estoy conduciendo hace 4 o 5 años acerca del rol de los partidos en la estabilidad de gobierno y lo que me muestra que más que el diseño institucional son los partidos los que realmente tienen una importancia en cuán estables son los gobiernos, sus visiones de largo plazo, su ánimo o su reticencia de actuar, por ejemplo, radicalmente, que eso es lo que tú ves en otros países y que en el caso chileno ya está un tanto ausente. Perfecto, Christopher. Oye, si me permites imaginar que en la próxima convención constitucional nos vamos por un presidencialismo más o menos similar, quizás un presidencialismo reformado, como le han llamado algunos, y eso queda, digamos, en la nueva constitución. Tú como, digamos, como cientista político, ¿cómo te imaginas un buen sistema electoral que conjugue, digamos, y que haga conversar el régimen presidencial con un sistema multipartidista que está muy arraigado en Chile? Sí, mira, esa pregunta es difícil porque yo no soy electoralista y no trabajo sistemas electorales propiamente tal, entonces me es difícil precisar con mucho nivel de detalle cómo en el fondo se proyecta eso, pero debiera ser un sistema que de alguna manera limite el acceso de partidos que reciban pocos votos y que en el fondo mantenga un equilibrio entre la diversidad de partidos, pero también que nos mantengamos en torno a 5 o 6 partidos
con presencia legislativa con presencia legislativa, no necesariamente 6 partidos nominalmente, pero que sumen en el fondo al menos 5 partidos. Eso ya sería dentro de lo manejable, no como está ahora. Yo creo que el problema ha estado quizás en que el umbral de votos para poder entrar al Congreso es muy bajo. Quizás eso es algo que se debiera resolver, pero te lo digo esto no como electoralista ni experto en el área, porque también se han mencionado, por ejemplo, dividir al país, por ejemplo, en distritos para representación proporcional y otros distritos mayoritarios, por ejemplo, de alcance nacional. Yo no sé si esa será realmente una buena o mala fórmula, pero por lo menos esas son las alternativas que se están discutiendo. Claro, hay una propuesta interesante de espacio público que salió hace poco. También he visto buenas propuestas de los sectores políticos, una de la Universidad Andrés Bello, que también es bien interesante y que mezcla, digamos, unos sistemas mixtos de representación que son bien interesantes. Pero pareciera ser como que en Chile estamos un poco perdidos respecto a eso, como que estamos concentrando todos los esfuerzos en qué régimen presidencial o qué régimen de gobierno en realidad vamos a tener y poco esfuerzo en un sistema electoral que pareciera ser quizás más importante incluso que el régimen de gobierno mismo para Sí, yo poder creo ofrecer que gobernabilidad. es complejo, tal como tú lo dices, porque el tema del sistema electoral es fundamental y no necesariamente está amarrado en su detalle a la Constitución. Y además tenemos que considerar que estamos inaugurando básicamente un sistema electoral en 2017. Entonces, los partidos y las personas que están compitiendo están recién entendiendo cuáles son los premios, cuáles son los castigos de competir de determinada forma. Entonces, también es complejo cambiar el sistema electoral y ahora volver a cambiarlo en vista a lo que se viene. Y además estamos pasando por un sistema de crisis de los partidos y que no sabemos en qué dirección van a evolucionar y si van a lograr sortear esta crisis y que vuelvan a ser como antes, lo cual yo veo muy difícil, y me refiero con un partido estable, con conexión a la sociedad, y quizás cuánto tiempo eso nos va a tomar. Entonces, por eso también veo que, yo en mi opinión, que cambiar el sistema, el régimen de gobierno, en este contexto, en que ya estas cosas que no están funcionando bien o que están pasando por cambios bastante profundos, sería algo primero innecesario, eh, y segundo, que tampoco te garantiza los beneficios. Los estudios te muestran que el sistema presidencial, como te decía hace un rato, del sistema semipresidencial no te ofrece mucho más beneficio en áreas que son importantes para la democracia respecto del sistema presidencial que tenemos y un sistema que nosotros conocemos, que lo hemos moldeado a nuestra idiosincrasia, que ha sido fruto de tiempos de normalidad, de ruptura, ¿cierto? Y de muchas dificultades. Y que quizás, no que quizás, algo que ciertamente habría que hacer es reformarlo. Por ejemplo, el tema de la urgencia, el tema de la iniciativa legislativa exclusiva del presidente. Eso por lo menos son aspectos que debieran estar en la discusión. Y por qué no también, ya que se pueden discutir varios temas, pensar, por ejemplo, y esto te lo comento a propósito de lo que tú mencionabas, el tema de la crisis del gobierno Piñera. En el fondo, incluso personas que son presidencialistas hace 2 años o en diciembre de 2019 estaban diciendo el sistema presidencial no nos ofrece una salida anticipada al presidente, un presidente que no queremos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces quizás se podría pensar en una figura de vicepresidente que extienda electo, me refiero en la papeleta, junto al presidente y que de alguna manera garantice algún grado de estabilidad y de legitimidad del gobierno al tiempo de que quizás no sería tan traumático sacar a un presidente. El vicepresidente, la vicepresidencia es quizás algo malo para el presidente, pero es bueno para el país. Entonces, no sé lo último que me alcanzaste a escuchar era del vicepresidente, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. Sí. Bueno, pasando a un tema final, mucho se ha hablado también del arraigo histórico y político o cultural que existe en Chile para elegir a su gobernante mediante una elección de sufragio universal, esta idea de una persona, un voto. ¿Tú adhieres a esta tesis y qué tensiones se producen en este contexto en regímenes distintos al presidencial? Que eso es bien interesante porque poco también se reflexiona que en Chile la gente en general está acostumbrada a votar por una persona en la cual si saca más del 50% de los votos ahora, cuando se cambió, digamos, que no existe esta mayoría simple, es el gobernante. Ahora, en un sistema semipresidencial o parlamentario, como que esas cosas se confunden, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú mencionas es quizá el principal argumento para decir, sabes que cambiemos un modelo semipresidencial y no a uno parlamentario. De hecho, en una charla hace como un par de semanas estuve con Javier Couso y él decía, ese es probablemente el mejor incentivo para no mover a un sistema parlamentario precisamente porque la gente no puede elegir por votación directa quién va a ser su presidente o presidenta.
Y esto obviamente tiene un arraigo histórico. La elección presidencial en Chile es definitivamente la elección más importante que uno enfrenta, a pesar de los bajos niveles generales de participación, y quitar eso sería en el fondo bastante complejo. Ahora, una de las cosas que quizás nosotros no estamos, bueno, que ciertamente no estamos acostumbrados, es que, por ejemplo, si bien en los sistemas semipresidenciales el presidente se elige por voto directo, ¿cierto? El primer ministro no necesariamente. El conflicto que se origina es precisamente por esta doble legitimidad, ¿cierto? El primer ministro que origina su legitimidad en el Parlamento, y el presidente en el fondo que es electo directamente por el pueblo, habla por el pueblo y tiene esa legitimidad. Y por tanto, cuando el presidente trata de abarcar más áreas de las que quizás le competen, eso entra en roce precisamente con el primer ministro. Son en el fondo nuevamente un conflicto de dos legitimidades. Y lo otro es que usualmente como quien se encarga de la labor de gobierno, que siempre genera más roce, es el primer ministro. Quien tiene mayor popularidad o que tiende a tener más popularidad es el presidente. Y el presidente usa esa popularidad, utiliza, por ejemplo, las cadenas nacionales para dirigirse directamente a la ciudadanía, ¿cierto? Como el legítimo gobernante, y eso en el fondo son parte de las herramientas que tiene el presidente para en el fondo hacer valer su poder, y eso es lo que tiende a gatillar también estos conflictos intraejecutivos. Perfecto. Y una última cosa, nosotros hace poco en Idea País estamos haciendo un análisis electoral respecto a por qué se producen, o la pregunta esencial es por qué se producen las brechas electorales en los distintos sectores socioeconómicos en Chile. Y eso nos llevó a la conclusión de que en realidad la principal brecha o la principal razón de por qué la gente está votando menos, por ejemplo, en comunas como Puente Alto y mucho más en Vitacura, no es la verdadera razón de por qué o la principal brecha que se produce en temas electorales, sino que la principal brecha se produce por sectores rurales en que tienden a votar mucho más por las elecciones municipales, y en sectores, digamos, urbanos o con mayores índices de urbanidad, en que votan mucho más por elecciones parlamentarias o presidenciales, lo cual encontramos una conclusión bastante interesante, que imagino que muchos lo han desarrollado, pero las explicaciones generalmente para entender los cambios a regímenes políticos o sistemas electorales van mucho más de la mano de otro tipo de explicaciones. Y eso me lleva a la pregunta. Yo creo que esto da a entender de que hay una tensión por descentralizar un poco el poder y el país. ¿Cómo ves este conflicto y estas tensiones que se producen a la luz de estos estudios? Mire, yo creo que la idea que tú mencionas de la descentralización y desconcentración es lo que finalmente subyace a todo el proceso que hemos estado viviendo desde octubre de 2019. Y en ese sentido es importante, yo creo que por eso también tiene tanto impacto erradamente la noción de hiperpresidencialismo. Queremos desconcentrar algo que básicamente no está tan concentrado. Y lo otro que es contradictorio es que también, por ejemplo, se plantea un Congreso unicameral, que es en el fondo hacer un jugador, restar un jugador de veto dentro de la toma de decisiones. Y en este sentido, como que lo que yo veo es mantener el sistema presidencial, restándole atribuciones al presidente, manteniendo la bicameralidad, pero también que no nos pase lo que nos pasó también en el siglo XIX, en el que las regiones tenían una fuerte influencia en el gobierno central, y que cuando se produce toda esta serie de reformas y cambio institucional que se debilita al presidente en la segunda mitad del siglo XIX, se termina con un ejecutivo mucho más débil, pero las regiones también desaparecen de la escena política. Y la verdad es que quizás ese sería vinculándolo un poco a tu pregunta, cómo los territorios pueden en el fondo ganar mucho más peso en la toma de decisión a nivel nacional en sus propios territorios, que es lo que se estaba viendo con la elección de gobernadores, y yo creo que es lo que se va a mantener. Entonces, la verdad es que el nuevo sistema involucraría a hartos jugadores con veto, con todas las fricciones que eso conlleva. Las personas, como dices tú, en ciertos lugares tienden a votar mucho más en las elecciones municipales, que creo que es una tesis que esbozó Sergio Toro hace poco también, que el vínculo que había era mucho más personal entre los alcaldes, concejales y la gente en las zonas más rurales de lo que obviamente ocurre en las zonas urbanas. Entonces, un poco para recapitular la pregunta que tú hacías, yo creo que es importante mantener estos jugadores con veto en el espíritu de desconcentrar el poder, y que eso es lo que en el proceso que estamos viendo está motivado por eso. Y que por ello creo que un sistema de separación de poder entre ejecutivo y legislativo representa mucho mejor ese anhelo, y también manteniendo un Congreso bicameral que ha sido, los estudios te muestran, de los estudios legislativos, en el caso de Chile, de sus relaciones con el presidente, te muestran que la bicameralidad, la duplicidad en el fondo de procesos, de comisiones, de presidentes de cada cámara, es algo que diluye el poder presidencial en el Congreso. Entonces, restándolo, obviamente el poder del presidente puede ser mucho más directo, especialmente si tiene mayoría.
Perfecto, Christopher. Oye, y una última pregunta, ahora sí, que es la pregunta insignia de este podcast, Hoja en Blanco, que se la hacemos a todos nuestros invitados, y ahora abriendo nuestra segunda temporada, cambia un poco esta pregunta, y es, ¿qué mensaje le daría Christopher Martínez a los convencionales constituyentes que están hoy en día operando, digamos, ya funcionando, de cara a lo que se viene? Sí, bueno, respecto a este tema, yo creo que tienen que profundizar más. Yo creo que hay una tensión entre en la discusión sobre derechos que tienen que estar consagrados en la Constitución y el otro de las instituciones políticas que tienen que estar consagradas en la Constitución. El tema del régimen político quizás es mucho más complejo para lo que está acostumbrado a manejar las personas no académicas y no especialistas, pero que es un tema que reviste muchísima importancia y que, como tú bien decías, es un tema que tampoco se puede analizar en el vacío. Hay que contraponerlo con la realidad del sistema de partidos, con lo que se puede hacer respecto al sistema electoral y considerando que el sistema electoral se modificó hace poco. Entonces, mi mensaje sería prestar mucha más atención a la discusión del régimen político, tomar muchísimas opiniones, que yo creo que es algo valioso en este momento, porque todas están aportando en esta discusión, y de ahí en el fondo armarse su propia opinión al respecto y tomar una posición bastante jugada también en esto. Quizás es un poco impopular decir vamos a mantener el sistema presidencial cuando hay una noción de cambio que parece en sí ser algo positivo. Pero la verdad es que hay mucho más en juego que eso. Perfecto. Sí, pareciera correcto. Sí, pareciera que orgánicos de la Constitución como que nos estamos quedando con los titulares todavía, ¿no? Semipresidencialismo, presidencialismo, no sé, no nos ocupamos viendo lo que está pasando al interior de esta sala de máquinas, como le dicen así. Y toda la atención además se traduce en los derechos sociales, lo cual es bien curioso. Sí, yo creo que es lo que tú dices. La verdad es que hemos alcanzado un nivel no tan profundo en la discusión. Y la verdad es que tampoco la idea de entrar en elementos muy técnicos del régimen político, que dentro de todo tampoco es tan técnico, no es tan técnico como el sistema electoral, pero que sí reviste mucho más importancia y que un poco lo que se busca es salir de los eslogans, en el fondo que no puede ser que solamente el sistema presidencial se le critique por su rigidez. Yo lo que mantengo es que la rigidez no es necesariamente mala. La rigidez de un sistema te involucra un grado de predictibilidad en el futuro, que también hay costos asociados a estar cambiando de gobiernos cada 2 o 3 años, que es lo que ocurre en los sistemas semipresidenciales, o que te pase 1 año o 2 años sin gobierno mientras los partidos negocian, algo que nosotros no tenemos en nuestro escenario. Los bloqueos han sido menores y son en otra área, pero esos son los bloqueos que tú tendrías a ver en los sistemas semipresidenciales y parlamentarios. Perfecto, Christopher. Oye, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por esta conversación muy interesante en este primer capítulo de la segunda temporada de Hoja en Blanco. No, muchas gracias, Jorge, por la invitación y feliz de discutir estos temas que, como tú bien dices, están todavía en la parte del eslogan y quizás no ha bajado un poco más al detalle. Así que gracias por la invitación. Esto fue Hoja en Blanco, podcast de Idea País.